Hola a todos. Bueno, hoy voy a contarles mi historia y mi montaña rusa. Esta es una tertulia que no es en vivo, pero espero que haya interacción. Y aquí les va. Estoy en Doha, Qatar, en otro continente, en un país árabe, y me encuentro aquí porque estoy trabajando. La vida me cambió un montón hace 2 años y vamos a arrancar por el inicio de esta historia. Todo inició por una oferta laboral que me llegó, donde tenía algunos requerimientos, pero no tenía el idioma. No sabía inglés y en mí empezó a rondar la idea de si hacerlo, tomar el riesgo o no hacerlo. Entonces tenía aquí todo tipo de pensamientos, como me decían, ok, prepárate y aplica luego. Y yo decía, no, es que tiene que ser mío. Si llegó fue por algo, yo quería agarrarlo. Y yo decía, no puede ser así. Y tenía también la voz de mamá que siempre dice, lo peor que te puede pasar es el no. Intenta ir por el sí. Nada pierdo, o sea, nada pierdo. También el apoyo de mi novio, que es el empujoncito de hazlo. Así, solo una palabra muy simple, pero hazlo, ya. Entonces inicié con el trámite y la entrevista fue muy rápido, entonces no tuve tiempo de estudiar mi inglés. Tenía muchos nervios ese día, sí, el estómago cerrado, cerrado, cerrado. Y efectivamente por mi inglés no me fue muy bien, no entendía, no podía expresarme como quería, pero la buena noticia es que pasé la entrevista por actitud. Estoy aquí por actitud. Me preguntaron, tengo una escena aquí que recuerdo mucho, después de explicarme cómo serían las condiciones en Qatar y cómo es la cultura árabe. Me dijeron, ¿cuándo estaría dispuesta a viajar? Y yo dije, today, de una dije, hoy mismo, y yo aprendo el inglés y no importa y lo hago. Y bueno, pasé la entrevista y al mes tenía que estar viajando. Entonces inicia mi proceso de alistar maletas, de hacer trámites. Mucha emoción tenía, pero no había terminado mi carrera universitaria y ya estaba en el último semestre. Entonces dije, voy a perder todo lo que he hecho, pasaron muchas cosas por mi cabeza y fui a la universidad, expliqué mi caso. Afortunadamente iba en el último semestre, entonces aprobaron que sustentara desde acá. Ya les voy a seguir contando, mi montaña rusa iba acá, llegué a Doha, salí del aeropuerto de Doha y sentí tristeza. Fue la primera sensación, porque vi todo muy plano, no veía montañas, no veía árboles, las casas eran blancas, beige, el cielo, no había nubes, o sea, realmente fue tristeza y tomó tiempo para que conociera algunos lugares, para que sintiera el clima es muy rico, bueno, en algunas temporadas y ahí inicié mi aventura, inicié a trabajar y me costó muchísimo por el inglés, más que todo, no en el ámbito laboral, sino en el diario vivir, quería expresarme y no podía y hubieron lágrimas, bajé la cabeza, se sintió fatal, pero tenía muy poca gente que hablaba español, no tenía como mucha afinidad con esa gente y me la pasaba compartiendo con otra gente que hablaba solo inglés, entonces aprendí el inglés muy rápido, en 3 meses ya estaba yo hablando muchísimo. Y hoy agradezco porque de esos momentos de derrota, de sentirse mal, son los que te dejan las enseñanzas más grandes. Ya tengo como experiencia, si quiero aprender un idioma, tengo que hacer mi círculo de amigos que hablen ese idioma. Y una vez ya entendía el idioma, ya me movía bien en el país, ya fue muy fácil hacer amigos. Aquí el 80% de la población es extranjera. Entonces hay gente de muchos lugares. Tengo amigos de Australia, de Irak,
de India, de Japón. Es un enriquecimiento cultural muy grande y eso me encanta, me nutre muchísimo. También reafirmo mi cultura latina, porque yo no entendía de inicio. Yo llegaba, saludaba a toda la gente me dejaba en visto y yo decía, wow, son muy fríos. Pero ya después del tiempo pude entender muchas cosas y explicar por qué soy así, de qué ciudad soy, y me gustaba. Reafirmé y me reencontré muchísimo. En 2 años he aprendido muchas cosas y han pasado cosas muy interesantes que quiero contarles, pero son muy largas, entonces yo creo que en otro video será. Lo que queda de esto es que las limitaciones uno se las pone porque la vida me tenía listo todas las cosas. Esto era para mí, tenía que ser, lo que está destinado a pasar pasa y no hay poder humano que pueda con ello. Y eso es como lo más importante de este video. Yo no tenía ni el dinero para el viaje, ni había terminado la carrera y no hablaba inglés. O sea, digo aquí como qué pena, pero no, porque lo logré. No necesité ni dinero, no necesité haber tenido que terminar la carrera para estar acá y no necesité el idioma. Entonces, bueno, aquí estoy y se llama Tertulia, es mi primera tertulia porque me encanta cuando hay esa interacción y sentarse a hablar de muchos temas. Y no es tan vivo, pero quiero que me dejen comentarios, preguntas. Esa es la idea, la retroalimentación mutua, eso es lo que quiero. Y todo eso también empezó porque compartía fotos y videos, me encanta compartir, me encanta publicar, pero recibía solamente likes y vistas. Cuando ponía preguntas abiertas, la gente comentaba y decía, sí, escucha esto, haz esto. Encontraba la gente que está a mi alrededor y en mis redes que se movía en las mismas vibraciones. Y eso es lo que me gusta. Por eso es que decidí hacer una tertulia, un video, y aquí estoy contando la historia. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y dale click en la campanita. Sígueme también en mi Instagram.